El extraño. Desdichado sea aquel a quien los recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado sea aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en extensos y lúgubres recintos de cortinajes marrones y de alucinantes hileras de libros antiguos, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles inmensos y grotescos, envueltos en enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Esto es lo que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado, y sin embargo me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia otro lado. No sé en qué lugar nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por todos lados se percibía un olor maldito, como si se tratara de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevan por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el follaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro, poco menos que imposible de escalar. Debo de haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido mis necesidades, y sin embargo no puedo recordar a persona alguna, excepto a mí mismo, ni a ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quienquiera que me haya cuidado debió haber sido increíblemente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de las paredes de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía jugaba esas imágenes con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de los seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. No me enseñó maestro alguno, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía. Si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejo en el castillo, y me limitaba, por instinto, a verme como un ser semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando con lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre personas alegres, en el mundo con el sol allende la floresta interminable. Una vez más traté de escapar del bosque, pero a medida que se alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire se impregnaba de crecientes temores, de modo que comencé a correr frenéticamente por el camino andado. No fuera a suceder que me extraviara en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través del crepúsculo sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué, hasta que en mi oscura soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por sobre la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto.
Por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante de cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás la luz del día. A la húmeda luz del crepúsculo, subí los viejos peldaños de piedra hasta que se interrumpieron, y de allí en adelante, trepando por pequeños entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepara y trepara, las tinieblas que me envolvían no desaparecían, y un frío nuevo como de moho embrujado me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba a la luz, y de haberme atrevido habría mirado hacia abajo. Pensé que la noche había caído sobre mí, y en vano tanteé una mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, luego de una espantosa e interminable ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que mi cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber llegado a la terraza o cuando menos a alguna clase de piso. Alcé la mano, libre, y en la oscuridad toqué el obstáculo y descubrí que era de piedra inamovible. Luego siguió un mortal rodeo a la torre, aferrándome a cualquier soporte que una viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba. Empujé la losa con ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé silenciosamente del recinto, tratando de que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, escuché el alucinante eco de su caída, pero con todo, tuve la esperanza de poder levantarla cuando fuera necesario. Creyendo que estaba a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiera mirar por primera vez el cielo, la luna y las estrellas sobre las que había leído. Pero el intento fue decepcionante, ya que todo cuanto encontré fueron unas amplias estanterías de mármol, cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba sobre qué extraños secretos podía albergar aquel recinto construido a tanta distancia del castillo. De pronto mis manos tropezaron con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa. A causa de las extrañas incisiones que la cubrían, la puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo, superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Luego de esto me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada reja de hierro y en el extremo de una corta escalinata que descendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro de que ahora había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la reja, pero de repente una nube tapó la luz, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la reja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen,
pero que no quise trasponer por miedo de precipitarme desde la increíble altura que había escalado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como lo de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse con el terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. Luego de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la reja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimientos diversos por medio de lonjas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la reja y avancé por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, insistía en ella ese anhelo de luz, y ni siquiera el pasmoso descubrimiento podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de la luz y la alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuál podía ser mi ámbito o mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante camino, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía de mi avance algo no del todo fortuito. Pasada la zona de lajas y columnas, pasé una arcada y comencé a andar sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme lleno de curiosidad en las praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una senda olvidada. En un momento tuve que cruzar a nado un rápido río. En sus márgenes había restos de mampostería agrietada y mohosa que hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habrían transcurrido más de 2 horas cuando de repente llegué a lo que verdaderamente era mi meta, un castillo venerable cubierto de hiedra, enclavado en un parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las fiestas. Adelantándome hacia una de ellas, miré hacia el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí un gran bullicio. Como jamás había oído voz humana, apenas si pude adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación. Estaba brillantemente iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, puesto que, no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando se disparó entre todos los presentes un súbito e inesperado terror de horrible intensidad, que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los gritos más espantosos. El caos fue general, y en medio del griterío y del pánico, muchos se desmayaron, siendo arrastrados por lo que huían enloquecidos. Algunos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y golpeándose con las paredes de su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos
cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando en que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado de un arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con mayor nitidez, y luego, con el primero y el último sonido que jamás emití, un aullido que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo decir siquiera aproximadamente a qué se parecía, porque era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos habría dejado de serlo, y sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una lejana y repulsiva reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía aún más. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación, un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que lo miraban fijamente, se negaban a cerrarse, si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue lo suficiente como para alterar mi equilibrio y bamboleándome di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, tuve de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inunda respiración casi tenía la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis manos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No grité, pero de todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer sobre mi mente una avalancha de desalentados recuerdos. Supe en ese instante todo lo ocurrido, recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles, y reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y es cura del olvido. En el supremo horror de ese instante, olvidé lo que me había espantado, y el estallido de recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Cuando entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y execrado, y empecé a correr rauda y silenciosamente bajo la luz de la luna, cuando volví al mausoleo y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora viajo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, en el viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefret-Ka, en el desconocido y recóndito valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí,
salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de mi alienación. Porque aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño en este siglo, y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida de aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué una fría e inexorable superficie de pulido espejo.